¿Ya? Hola, buen día con todos. Nosotros somos el grupo B de lenguaje y comunicación y nuestro tema a tratar son los cortes básicos de cocina. Los cortes básicos de cocina son muy importantes a la hora de la preparación de los alimentos. Estos influyen tanto en la cocción y también a la hora de emplatar el alimento, ¿no? De manera estética, que se vea bien. Para esto, bueno, necesitamos lo básico, un cuchillo bien afilado y una tabla. Estos cortes mayormente se hacen en vegetales y en algunas frutas, la mayoría en vegetales. Bueno, entre los cortes más básicos nos encontramos la juliana. Este corte se hace sobre todo más en vegetales, en algunas frutas para alguna presentación, como el mango o algunos vegetales como la zanahoria, el pimiento, la cebolla, etc. Este corte es un corte transversal y bueno, puede ser de 4, 6, 7 centímetros de largo y de espesor 2 o 3 milímetros. Esto se utiliza para ensaladas mayormente o para decoración. Otro corte es el brunoise. El brunoise se utiliza mayormente en vegetales, obviamente, y es de forma cuadradita, ¿no? Tiene de 2 o 3 centímetros, puede ser, ¿no? Y esto tiene que ser de manera uniforme para que no afecte la cocción. Y bueno, esto se utiliza en secos, en estofados, en preparaciones típicas, ¿no?, del país. Y bueno, a continuación mi compañera. El rondel. El rondel es un corte en rebanadas de 3 a 9 milímetros. Este corte se usa en hortalizas alargadas o redondas como la zanahoria o el pepino. El soufflé. El soufflé es un corte para papas. Son rojas de 3 milímetros de espesor que al freírlas al aceite se inflan. El mirepoix es un corte en cuadritos de 1 centímetro. Primero se hacen bastoncillos y luego se cortan en cuadritos. Esto se suele hacer en vegetales, parecido al brunoise. Continuación, mi compañero. El corte torneado, en gastronomía, un corte torneado se refiere a la técnica de cortar vegetales o raíces en forma de cilindros o esferas uniformes. Este corte se logra utilizando un cuchillo especializado llamado cuchillo torneador o una herramienta llamada torneadora. Los vegetales torneados se utilizan comúnmente como guarnición o decoración en platos gourmet. Cortes de chic. El corte de chic en gastronomía implica cortar los alimentos en rodajas extremadamente finas, a menudo usando un cortador o mandolina para lograr un grosor uniforme. Este corte se utiliza comúnmente para papas, vegetales o frutas y las rodajas resultantes se pueden freír, hornear o utilizar como parte de la presentación de un plato. El corte de paja. En gastronomía, el corte de paja implica cortar alimentos en tiras delgadas y largas, similares a pajitas o fideos delgados. Este corte se logra generalmente utilizando un cuchillo afilado o un rallador especializado. Los alimentos cortados en paja se utilizan como guarnición o como parte de ensaladas y platos principales para agregar textura y presentación. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre lo que es el corte en cerilla, corte en bastón y corte española. El corte en cerilla se caracteriza por ser delgado y largo, similar a una cerilla mismo ya. Se utiliza para vegetales como lo que son las zanahorias, los pepinos, creando piezas alargadas y finas. Estos son ideales más para presentaciones elegantes, para que también de esta forma se pueda cocinar de una manera uniforme.
Los cortes en bastón consisten en cortar los alimentos en forma de barras, similares a un bastón. Es común en vegetales como papas o calabacines, resultando en piezas largas rectangulares. Este corte es ideal para platos donde se requiere una cocción rápida y de la misma forma uniforme. El corte española se caracteriza por tener una forma rectangular y un tamaño más grande que el corte en lo que era el bastón. Es ideal para vegetales como pimientos o cebollas, ya que mantiene la forma durante la cocción y es más fácil de manipular la preparación en los platos. A continuación, mi compañero. Buenas, el corte en cuadro se puede utilizar principalmente en lo que es verduras o frutas, en la cual lo formamos en cuadros de medio centímetro de grosor. Se corta primero en rebanadas y luego se hace cortes parejos, que son, primeramente se hacen en horizontal y luego verticalmente. Comúnmente se conoce como a la jardinería. Se puede decir que también es una forma de cortar las verduras en pequeños dados. Este tipo de corte puede ser en una enorme variedad de verduras y vegetales. El corte breza es un tipo de corte que se suele utilizar sobre todo en las hortalizas, que después van a ser transformadas en salsas o fondos. Los resultados son cuadros de unos 4 centímetros aproximadamente. Aquí se puede usar en fondos, salsas y braseados. Una vez cocinada con el alimento, se podrá servir como guarnición. El corte de rejilla, o también llamado gofret, es un corte decorativo en forma de rejilla, que se aplica mayormente a las papas. Se debe utilizar una mandolonia para realizar el corte a lo ancho y fino. Gracias.